Vamos a empezar con nuestro segundo video, que es sobre población y muestra. Vamos a primero empezar con la teoría. Vamos a hacer muchos ejercicios para que esto quede bastante claro con respecto a lo que es una población y lo que es una muestra, ¿ya? Recuerden que estamos haciendo el curso de inferencia estadística y estadística descriptiva, más que nada enfocado en estadística descriptiva para que esto quede clarísimo, chicos. Así que dicho eso, vamos a comenzar. Ya, nosotros te decimos que en forma general, en estadística se denomina población a un conjunto de elementos que consiste de personas, objetos, animales, etcétera, 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 que contiene una más característica observable de naturaleza cualitativa o cuantitativa, ¿ya? Esto que está aquí, cuando algo es cualitativo o cuantitativo, lo vamos a ver en un siguiente video, ¿ya? En el próximo video vamos a analizar cuando una variable es cualitativa y cuando es cuantitativa, ya que se pueden medir en ellos. Ya es observable de la naturaleza cualitativa o cuantitativa que se pueden medir en ellos. A cada elemento de una población se denomina unidad elemental o unidad estadística, ya, o también dato en otras palabras. Vamos a continuar. Por ejemplo, los empleados de una empresa en un día laborable constituyen una población en la que cada empleado o unidad estadística o dato tiene muchas características al ser observadas. Por ejemplo, si yo tengo una empresa y quiero analizar a cada trabajador, yo puedo analizarlo por su sexo, hombre o mujer. Estado civil, ¿cierto? Casado, soltero, viudo, divorciado, etcétera, etcétera, etcétera. El lugar de procedencia, por ejemplo, puede vivir, no sé, en Jalisco, en Lima, en Santiago, en Chillán, muchas ciudades. Lugar de procedencia, grado de instrucción, no sé, puede que tenga un técnico, o puede que sea un doctor, no sé, un licenciado, puede tener muchos grados de instrucción, etcétera. O las variables cualitativas, número de hijos, número de ingresos mensuales, etcétera. Ya, esto lo vamos a ver en el otro video, las variables cualitativas y cuantitativas, así que esa no lo voy a explicar tanto porque eso va a ser en un próximo video. Si el resultado de medir una característica observable de una unidad elemental se denomina dato estadístico, valor observable o simplemente observación. Ya dice, por otra parte, la población viene definida por la tarea de investigación estadística a realizarse, y como la medición o conteo de la característica específica por la investigación, a cada unidad elemental se puede considerar la población como la unidad total de valores posibles de una característica particular específica por la investigación estadística. ¿Ya? Y lo que me quiero enfocar en esto dice, en este sentido la población consiste de un conjunto de datos estadísticos que se reúnen de acuerdo con la formulación de una investigación estadística o con la definición de la población específica, ¿ya? Pero en general, chicos, que no se lo olvide, que la población sería todo lo que queremos estudiar. Por ejemplo, si yo quiero estudiar los perros, obviamente mi población sería los perros, ¿ya? Si yo quiero estudiar, no sé, por ejemplo, las moscas, mi población en ese caso serían los insectos. Y así sucesivamente. El parámetro, si se denomina parámetro a una medida descriptiva, obviamente el curso de estadística descriptiva, y se denomina parámetro a una medida descriptiva que reúne una característica de la población, tal como la media que se representa por mu o la varianza que se representa por SO al cuadrado, calculada a partir de datos observables de toda la población. Esto es importante, chicos. Cuando tenemos una población, ahí lo que estamos sacando son parámetros de la población, que la media se representa por un mu y en la varianza se representa por 1 cuadrado. Importante eso, chicos, ya, porque obviamente cuando hablemos de muestra los parámetros son otros, y ni siquiera se llama parámetro, tiene otro nombre, pero para allá vamos. ¿Ya? Por ejemplo, los tipos de población, tenemos dos tipos de población. Tenemos una población finita o infinita. Dice, por el número de elementos que la componen, la población se clasifica en población finita o población infinita. Por ejemplo, la población infinita si tiene un número finito de elementos, ¿ya? Obviamente si tenemos, no sé, si estamos analizando, por ejemplo, los estudiantes de un colegio, supongamos que son 1800 estudiantes, en ese caso mi población sería finita. Ya, quiero que quede claro eso. ¿Por qué? Porque tiene un número finito de elementos. En caso contrario, la población sería infinita. Dice, en la práctica una población finita con un número grande de elementos se considera como una población infinita. Ya, bueno, no es tan así, pero igual, por ejemplo, si yo quiero hacer una encuesta en una población que tiene, no sé, 20 millones, sería un número muy grande. Ahí lo determinan como una población infinita. Ya, pero no es que no termine, sino que el número es demasiado grande y en estadística eso se llama, por así decirlo, entre comillas, infinita. Ya, pero yo creo que sepan que hay dos tipos de población. La población finita cuando tenemos un número pequeño y se puede estudiar esa población, o infinita cuando tenemos un número muy grande y la población no se puede estudiar porque costaría mucho dinero, mucho tiempo, y ahí nosotros le llamamos población infinita.
Y ahora pasamos con la muestra. Recuerden que nosotros hablamos recién de que la población es una muestra gigante de una población, valga la redundancia, que nosotros estudiamos características específicas, como por ejemplo el sexo, la edad, pero la población es mi todo en sí. Y la muestra, ¿qué es una muestra? Después de definir la investigación estadística a realizarse, se debe decidir entre investigar toda la población, lo que se llama censo, o una parte de ella, con un muestreo. Ya no sé si vamos a ver muestreo en esta serie de videos, pero si ustedes comentan, yo no tengo problema en agregar un video con respecto a muestreo. Hay diferentes tipos de muestreo. Ya, pero nosotros estamos hablando de muestra. Se define muestra a una parte de la población. Importante entender esto, que si yo tengo un todo, si yo saco una parte de ese todo, sería una muestra. Por eso dice, se denomina muestra a una parte de la población, seleccionada de acuerdo a un plano de reglas a un muestreo específico. Dice, con el fin de obtener información acerca de la población de la cual proviene. La muestra debe ser seleccionada de manera que sea representativa de la población. Obviamente, chicos, hay diferentes tipos de muestreo, como les decía, pero muestreo, un método de selección de muestras representativas es el azar simple o el muestreo aleatorio simple. Hay diferentes tipos de muestreo, el muestreo probabilístico y el muestreo no probabilístico. En el muestreo probabilístico, entre las 4 que hay, 4 o 5, está este muestreo aleatorio simple. Y en el muestreo no probabilístico también hay como 4 o 5. ¿Ya? Por eso, si ustedes quieren que hable sobre muestreo, me escriben abajito y no tengo problema en hacer un video con respecto a muestreo. Dice, esto es, cada elemento de la población tiene la misma probabilidad de ser seleccionada para la muestra. ¿Ya? El muestreo aleatorio simple es que todos tienen la misma probabilidad de ser elegidos. Por ejemplo, si yo tengo, no sé, 300 perros, para yo hacer un muestreo aleatorio simple saco a cualquier perro, todos tienen la misma opción de ser elegidos. ¿Ya? Eso es lo que me está diciendo con respecto al muestreo, pero recuerden que una muestra es una parte de la población. Repito, una muestra es una parte de la población. Ya, y aquí es importante entender esto, porque nosotros dijimos que la población se llamaba parámetro. En la muestra tiene otro nombre, se llama estadística o estadigrafo. Dice, se denomina estadística a una medida descriptiva que resuma una característica de la muestra. Ya, característica de la muestra. ¿Esto cómo se llama? Estadístico o estadigrafo, valga la redundancia. Tal como la media se representa por una X barra y la varianza por un S cuadrado, calculada a partir de los datos observados de la muestra aleatoria, en este caso aleatoria. Miren, vamos a entender eso. El parámetro, obviamente si tengo mi población, ya, si yo quiero buscar la media, en este caso se representa por un mu y la varianza por un O cuadrado, cuando hablamos de una población. Ya, importante entender esto. Ya, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si yo tengo la muestra? Obviamente aquí estaría mi población, ¿cierto? Mi población. Y nosotros dijimos que la muestra es un trocito de la población. En este caso ya no sería un mu, ya no sería la media, se representa por eso. Recuerda que esa sería la media de la población, sino que la media en este caso sería una X barra. Ya sería la media de la muestra. Y recuerden que la varianza en este caso se representa por O cuadrado cuando hablamos de la varianza de la población. Vamos a escribirlo aquí. Varianza. En el caso de la media se llama, bueno, es S cuadrado igual, pero sería la varianza de la media. La varianza, ¿ya? Son diferentes nombres. La media de la población es mu y la media de la muestra sería X barra. La varianza de la población sería O cuadrado y la varianza de la muestra sería un S cuadrado. Importante, por eso es que defino esto. Es más, para tener en consideración, y más que nada esto es para explicar lo mismo que acabo de explicar recién. Dice, es importante tener en cuenta que si el análisis estadístico se está haciendo con una muestra o con una población, en ambos casos las medidas descriptivas son las mismas. En ambos casos la media se hace de la misma forma y la varianza de la misma forma. Y ahora vamos a estudiar más adelante qué es la media y qué es la varianza. Vamos para allá. En ambos casos las medidas descriptivas son las mismas, pero diferenciarlos, los parámetros de la población se representan por letras griegas, ¿ya? El parámetro entonces es de la población, ¿ya? Y el estadístico es de la muestra. Es importante entender eso. Si yo tengo una población, ahí sacamos parámetros, pero si yo tengo una muestra, sacamos un estadístico, ¿ya? Ambos se representan por letras griegas, ¿ya? Y la última definición es que más que nada esto es un resumen, por así decirlo, no lo voy a leer porque lo acabo de explicar, se los dejo a ustedes ahí. Ustedes pueden poner pausa y leerlo, anotarlo, no sé. Pero ahora vamos a empezar a hacer ejercicios. Por ejemplo,
Si una niña está pensando en los perros y en los animales y me pregunta cuál sería la población y cuál sería la muestra. En este caso, mi población, lo más grande en este caso serían los animales. Entonces vamos a hacer un conjunto gigante que serían los animales, ¿ya? Y un conjunto chiquitito que serían los perros, ¿ya? Y estos perros serían la muestra, en otras palabras, ¿ya? Así que entre los perros y los animales sería mi población y los perros sería la muestra. El abecedario con las vocales. Obviamente el abecedario sería mi población, ¿cierto? El abecedario. Y mi muestra serían las vocales, que sería A, E, I, O, U. ¿Se dan cuenta? Que el abecedario sería la población y las vocales sería mi muestra. Y aquí vamos a hacer más ejemplos más concretos. Por ejemplo, dice, identifica en cada caso si el estudio realizado se refiere a una población o a una muestra. Dice, una empresa automotriz desea hacer un estudio para determinar los diferentes tipos de automóviles que circulan en la región metropolitana. En Santiago de Chile está diciendo. Se instalaron distintos puntos de observación y se consideran 150 o 1500, automóviles según la característica de la marca, color y rapidez. La pregunta sería, ¿cuál sería mi población y cuál sería mi muestra? En este caso, chicos, mi población serían todos los autos que se encuentran en la región metropolitana. Dice, los automóviles que circulan en la región metropolitana. Así que esa sería mi población. Así que mi grande y mi población en este caso serían los autos de la región metropolitana. No lo voy a escribir. Y la pregunta, ¿cuál sería la muestra? La muestra obviamente es un conjunto pequeñito dentro de la población. La muestra, ¿qué me está diciendo? Dice, se instalaron distintos puntos de observación y se consideran 1500 automóviles según características. Entonces, ¿cuál es la muestra? Serían los 1500 automóviles según las características. Según las características que dimos, ¿ya? En este caso dice, identifica en cada caso si el estudio realizado se refiere a una población o a una muestra. Dice, para analizar la mortalidad de los recién nacidos en el país se toman los datos de todos los centros hospitalarios. Si nosotros tomamos todos los centros hospitalarios, hablamos de una población. Así que en este caso sería una población, ¿ya? Es importante que se entienda eso. Dice, en un colegio, la misma pregunta, si el estudio realizado es una población o una muestra. Dice, en un colegio se desea analizar las carreras universitarias en las que se han inscrito los egresados de cuarto medio. Para ello busca la base de datos de inscripción de todos los egresados de los años 2013, 2014 y 2015. Si se dan cuenta, aquí dice todos los egresados de los años 2013, 2014 y 2015. En este caso igual sería una población. ¿Por qué? Porque estamos analizando a todos los estudiantes de esos años. Ya, bueno, igual, si usted lo puede mirar, igual sería una muestra, porque la población sería todos los años de todos los cursos que salieron de ese colegio, según como lo miren. Pero yo lo que miro aquí que sería una población. ¿Por qué? Porque está diciendo todos los egresados de los años 2013 al 2015. Dice, en un estudio del Ministerio de Vivienda y Urbanismo sobre la cantidad de metros cuadrados que tienen las viviendas sociales ya construidas, se toman 5. Aquí obviamente sería una muestra. ¿Por qué? Porque se toman 5, no se están tomando todos los proyectos o toda la cantidad de viviendas. Se toman solamente 5 proyectos. Hay muchos más proyectos, así que en este caso sería una muestra, ¿ya? Vamos a hacer otra. Dice, en una encuesta a una empresa sobre la cantidad de dinero que le gustaría ganar a cada tipo de empleado, se consulta a 5 funcionarios. Igual sería una muestra, porque para que sea una población habría que preguntarle a todos los que trabajan en aquella empresa, ¿ya? Pero como se le preguntó solo a 5, es una muestra, se refiere a una muestra, no a una población. Dice, analiza cada situación e identifica la población y la muestra. Dice, en una fábrica de ampolletas se efectúa un control de calidad sobre 100 unidades para estimar cuántas son defectuosas. En este caso, mi muestra, esta sería mi muestra, mis 100 unidades. ¿Por qué? Porque mi población serían todas las ampolletas, ¿ya? Quiero que quede clarísimo. Voy a hacer muchos ejemplos para que quede claro esto con respecto a población y una muestra. Recuerden que la población es mi todo y mi muestra es un trocito del todo. Y así que en una fábrica de ampolletas se efectuó un control sobre 100, los 100 sería mi muestra y todas las ampolletas que se hacen en esa fábrica sería mi población. Dice, se desea estimar el promedio de estatura de todos los estudiantes de un colegio. Para ello se mide a 42 estudiantes. Si se dan cuenta, la población serían todos los estudiantes de un colegio y la muestra serían los 42 estudiantes, ¿ya?
la población sería todo el colegio y la muestra serían los 42 estudiantes, ¿ya? Recuerden que la población es todo y la muestra es un subconjunto del conjunto de la población. Dice, se desea conocer el porcentaje de personas en Chile que realizan algún deporte. Para ello se escogen 6.000 personas de todo el país. En este caso, mi población sería de todos los habitantes de Chile. ¿Por qué? Porque dice de personas en Chile. Esa es mi población. Y la muestra serían las 6.000 personas que se escogieron. Se dan cuenta que esto no es difícil, es importante analizarse. Dice, por ejemplo, en cada situación determina la población y la muestra que utilizarías para realizar una encuesta. Por ejemplo, dice, conocer el promedio de asistencia de los alumnos de séptimo básico en un colegio. Mi población sería los séptimo básico, ¿ya? Porque eso es lo que me está diciendo, los alumnos de séptimo básico de un colegio. Entonces mi población sería el séptimo básico y la muestra sería, no sé, un grupito dentro del colegio. Por eso me está diciendo, determina la población, que yo la determine. Yo podría poner 10 personas, 15. Más adelante también en el curso vamos a aprender que no tenemos que tomar solamente lo que queramos, sino hay un teorema que más adelante lo vamos a ver, pero vamos por parte. Aquí la población sería el séptimo básico y la muestra sería un grupito de estudiantes dentro del curso, ¿ya? Dice, conocer la preferencia musical de los integrantes de tu familia. Ya la población, obviamente toda mi familia, mis tíos, primos, nietos, abuela, abuelo, papá, mamá, esa sería mi población, sería toda mi familia. Pero la muestra yo simplemente le puedo preguntar a mi papá y mi mamá y a mis 2 hermanos. Ahí estaría mi muestra. ¿Se dan cuenta que no es difícil? Dice, determina la comida preferida del casino de un colegio con 1.800 estudiantes. En este caso mi población sería el colegio, o todos los estudiantes del colegio, que son 1.800 estudiantes. Pero mi muestra la puedo elegir yo. Puedo elegir a 100 o a 50. Ese lo elijo yo. Obviamente sería un grupito dentro del colegio. Vamos a continuar, dice. Determinar los 5 equipos de fútbol favoritos de una industria con 2.000 trabajadores. En este caso, mi población sería la industria con 2.000 trabajadores. ¿Por qué? Porque de toda la industria queremos determinar los 5 equipos de fútbol favoritos. Y obviamente mi muestra sería un grupito dentro de esa empresa. ¿Ya? Si usted pone los 5 equipos de fútbol favoritos estaría malo. ¿Por qué? Porque mi población serían los trabajadores y mi muestra también deberían ser trabajadores. No pueden ser equipos de fútbol. Dice, determinar los 10 lugares favoritos de los habitantes de un país para veranear. Obviamente la población serían los habitantes de un país y la muestra, no sé, por ejemplo podemos tomar, no sé, 100.000 personas, por poner un ejemplo. Porque una muestra tiene que ser obviamente de los habitantes de un país. Determinar los sabores de helado favoritos de los alumnos y alumnas de un séptimo básico. Si se dan cuenta, en este caso la población sería los séptimos básicos y la muestra puede ser la que yo elija. No sé, 10 alumnos del séptimo básico. Ya. Y aquí dice, determinar la cantidad promedio de integrantes que tiene la familia de cierta región. Obviamente, en este caso la población sería la cierta región que quieren estudiar. Y la muestra sería un grupito de familia dentro de esa región. Porque siempre lo mismo, la población lo más grande, la muestra lo que está dentro. A un subconjunto dentro de la población. Y eso sería, así que nos vemos, cuídense harto. La próxima clase vamos a ver variables estadísticas. ¿Ya? Vamos a aprender sobre cuándo una población es cualitativa y cuándo una población es cuantitativa. ¿Ya? Así que nos vemos, chicos, cuídense, chao chao.